Dentro del mundo cristiano y de la educación en particular, surge un autor bastante interesante que se llama Agustín de Hipona, o conocidos por los católicos como San Agustín. De San Agustín o Agustín de Hipona, su obra es amplia, profunda, por lo que esta lección no pretende ser en modo alguno un análisis exhaustivo de su obra, sino que haremos unas breves consideraciones sobre sus nociones de antropología, es decir, concepciones del ser humano, y sobre su visión de la Iglesia. Iniciemos con su visión antropológica. Agustín va a considerar al ser humano como pecador. Él lo va a ver como heredero del pecado original. Recordemos que el pecado original consiste en la desobediencia que Adán y Eva hicieron respecto a los mandatos de Dios. A causa de este pecado, Dios los castigó, Adán y Eva, y por ende al género humano, con impulsos sexuales. De acuerdo a Agustín, los impulsos sexuales como medida de castigo es un asunto justo por el crimen de desobediencia. Ahora bien, estos impulsos sexuales, que son castigo, conllevan a que la imaginación de las personas sea obstaculizada para contemplar a Dios. Entonces, irónicamente, nos encontramos en una situación en que, si bien Dios puso el castigo, fueron los propios humanos quienes se ganaron ser impetuosos sexuales y con ello alejarse de Dios. Entonces, los seres humanos se portan mal, Dios los castiga con ser impetuosos sexuales y, sin querer queriendo, esto va a llevar a que se alejen cada vez más de Dios, sin que ello sea culpa de Dios, porque el castigo supuestamente se lo ganó el ser humano. Ahora bien, el asunto no acaba ahí. El asunto se complica más con la cuestión de los hábitos. Dada esta conducta impetuosa sexual, el ser humano hace hábito, es decir, hace regular de su vida, el seguir lo placentero, y cada vez va a ir en busca de más placer, ya que el placer anterior pues deja de tener efecto. Entonces es como hoy podríamos hacer una analogía hoy en día como la drogadicción. Se empieza con una droga, la utiliza mientras le sigue dando placer, y cuando esa ya no es suficiente aumenta la dosis, y cuando ya el aumento de dosis no es suficiente pasa a una droga más fuerte, y así constantemente hasta caer en el fondo. Para Agustín, el ser humano, a causa de estos hábitos guiados por su conducta sexual, va a llegar a un punto en que se va a dar cuenta que el placer no radica en lo material y lo corporal, sino en Dios, por lo que debe reconfigurar sus hábitos. Pero para ello depende, y ojo aquí la trampa, depende y requiere de la inspiración que solo Dios puede conceder por medio de la intervención de la Iglesia. Entonces, aun cuando el ser humano quisiera redimirse, ocupa que ello se deba a la inspiración de Dios, es decir, que el mismo Dios quiera. Indirectamente es lo que nos está diciendo Agustín de Hipona. De esta visión se desprenden unos aspectos educativos. Para Agustín, la educación no va a consistir en ser necesariamente una persona culta en el sentido romano del término, que tuviera un conocimiento enciclopédico de distintos autores, sino que se asumiera como pecador que se redime. Es decir, el primer paso en la educación, según la visión de Agustín, es concebirse como pecador, aceptar que uno es pecador que requiere redimirse. ¿Para qué? Para que ello permita enfocarse en ser un buen cristiano. Es decir, esta idea de asumirnos como pecadores nos va a conducir a que debamos buscar cómo comportarnos cristianamente de la mejor manera, y saber que los placeres no son y saber qué placeres no son aptos. Recordemos que Agustín no niega necesariamente todos los placeres, sino aquellos que lo alejan a uno de Dios. Entonces, el ser buen cristiano tiene que saber qué placeres son buenos y qué placeres son malos. Ahora bien, esta idea de ser un buen cristiano tiene dos dimensiones, una dimensión individual y otra social. La dimensión individual va a consistir que, como lo dice el término, individualmente la persona se comporte bien, que sea humilde, que sea íntegra. Es decir, que como individuo sea en sí mismo una buena persona. La dimensión individual va a consistir en que, además de ser una buena persona, va a ser su deber
saber corregir y reprimir a los desviados, regañarlos, incluso si esto implica la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Para Agustín, no basta con que usted sea un buen cristiano, si usted es un buen cristiano, perfecto, excelente, pero si usted sabe que su vecino se está portando mal, usted estaría en la obligación de irlo a reprimir, a reprender y decirle te estás portando mal. Y si hay que darle un par de chilellazos, pues Agustín va a estar de acuerdo en que eso se haga. Ojo, no por sadismo, no porque me guste ir a golpear al otro, sino que sería la manera en que pueda readecuar a la otra persona. Para Agustín, la enseñanza espiritual es importante para evitar el mal, pero lo coercitivo es imperioso para aquellos que se han endurecido a causa de sus hábitos y de la sociedad. Entonces, como buen cristiano, tengo que comportarme individualmente bien, pero velar porque los demás también se comporten bien. Entonces, de algún modo, obtengo una especie como de autoridad para reprimir a los demás, y los demás viceversa, también tienen una autoridad para corregirme si me porto mal. Pasemos ahora a su visión de la iglesia. Como veíamos en lo anterior, el ser humano solo puede redimirse de sus pecados y reestructurar sus hábitos si Dios lo inspira mediante la intervención de la iglesia. Para Agustín, la iglesia va a ser fundamental, va a ser el único lugar en la tierra donde la humanidad puede recuperarse y elevarse a Dios. Por esta razón es destino de la iglesia expandirse sobre la tierra, porque solo en la iglesia podemos recuperarnos, redimirnos. Entonces de ahí la importancia que la iglesia pueda expandirse. La iglesia es la que debe dirigir las vidas de los seres humanos, porque su fuente de energía no depende de un poder terrenal. Aquí la alusión es clara, no depende del poder romano. Recordemos que Agustín vive los últimos años antes de la caída del Imperio Romano. Entonces, el poder que tiene la iglesia no es un poder terrenal que se puede perder, sino de Cristo, quien en sí mismo es una realidad más profunda, más interior y más alta que cualquier otra cosa o persona, que no puede ser derrotada por ningún poder terrenal. De ahí que Agustín concibe que la iglesia es la que tiene autoridad también para hacer esto, porque su validación, por decirlo de esa manera, viene de Cristo. Los aspectos educativos que se desprenden de esto es cuestiones básicas que para los católicos son bien comunes. Enseñar respeto y obediencia a los mandatos eclesiales. Que cualquier cosa que se realice deba estar en función de la iglesia. Aquí importante es señalar, por ejemplo, Agustín no veía mal si alguien quería, por ejemplo, educarse para ser músico. Él decía, no hay problema, el asunto es que se dedique para la iglesia, músico para la iglesia. Si alguien no sabe de música o tocar un instrumento, no hay ningún problema, mientras sea un buen cristiano. Entonces, cualquier asunto que se realice o se aprenda, que sea para el beneficio de la iglesia, porque recordemos, la iglesia para Agustín es un lugar de salvación. Entonces, yo como persona individual estaría colaborando en el colectivo para que la iglesia logre cumplir su función, porque solamente así entonces será posible el reino de Dios en este mundo. Con ello damos por finalizada esta breve lección sobre San Agustín de Hipona.